el software craftsmanship, Sandro dice que él ve sana una rotación del 15-30%. ¿A qué se refiere ese 15-30%? De equipo que se recicla. Entiendo. El 15% ¿y qué os parece? A ver, yo leí el famoso libro de Sandro hace algún tiempo y no recuerdo, o sea, sí recuerdo el dato. Generalmente la rotación es anual, por aclarar esto. Entonces creo que esto quiere decir que si en mi empresa somos una plantilla de 100 personas, se puede esperar que entre 15 a 30 personas anualmente entren y salgan. Esto un poco por situarlo porque, bueno, para que se sepa que es por año. Eh, con este dato, a mí bueno, pues como todos, tengo dos opiniones. Por un lado, me parece que es un problema que se vaya conocimiento y experiencia, pero por otro lado también creo que tiene un punto positivo que entre conocimiento nuevo, ¿no? Si no hay nadie de fuera que te diga, oye, en otra compañía que estuve utilizábamos tal herramienta o hacíamos esto de tal manera, es raro. Entonces, bueno, en líneas generales, quizá un 30 me parece mucho, pero que haya algo de rotación siempre me parece positivo. También de ese 30%, al menos bajo mi experiencia, no siempre, no es un 30% aleatorio de esas 100 personas. Hay sectores que tienen más rotación que otros y hay gente que a lo mejor lleva más tiempo o tiende más a querer estar en un mismo sitio. ¿Cómo lo veis actualmente? ¿Creéis que sigue aumentando la gente que quiere estabilidad? ¿Creéis que cada vez la gente quiere cambiar antes o cómo lo veis ustedes? Yo creo que aquí hay un tema demográfico, ¿no? Es decir, creo que en el ciclo de vida de una persona hay fases donde quizá cambiar mucho por lo que precisamente lo que pueda aportar ese cambio es muy relevante o tiene una prioridad muy alta en cuanto a los intereses de la vida y luego, nuevamente, conforme avanza y uno se va complicando la existencia, pues entiendo que busca más estabilidad. Luego acaba votando los derechos. Entonces, eso. Em, También creo que depende, o sea, claramente hay algo demográfico, pero yo he estado en un equipo en el que por demografía lo más normal es que hubiese habido una rotación alta y hubo una rotación de cero porque el equipo estaba a gusto. Ahora ha habido una rotación de 100 cuando el equipo ha dejado de estar a gusto. No sé si creéis que de verdad tiene un gran impacto. Yo no sé si te he entendido, Ricardo. Has dicho una rotación de 100, ha rotado el equipo entero en un año, ¿has dicho eso? En un mes se va toda la gente. Entonces, si en un mes se va toda la gente y en 4 años no se había ido nadie, creo que es claramente que el equipo estaba a gusto y de repente ha dejado de estarlo. ¿Cuánto creéis que impacta en vuestra experiencia con lo que habéis visto lo a gusto que estaba una persona en el presente para dejar de tener opciones de futuro, ¿no? Yo creo que en realidad impacta bastante. Es decir, no sé, yo he cambiado bastante frecuentemente de trabajo y cada vez que he cambiado normalmente, bueno, a veces sí ha sido por el tema salarial, que normalmente en realidad nunca es la razón por la que me suelo ir. Suele ser por un tema de valores muchas veces o porque algo no encaja en mi manera de ver las cosas o me chirría o me perturba durante mucho tiempo. Son cosas que normalmente suelen ser más estructurales a veces o incluso sistémicas y no tanto que tengan que ver con, bueno, también puede ser con el estado del equipo, ¿no? Mi mejor ejemplo, ¿no? Es donde estaba antes. Estaba muy contento con el equipo, estaba muy contento con la gente con la que trabajaba, pero sistémicamente hablando había problemas estructurales graves que no se estaban atacando de ninguna forma, aunque se levantase la mano y se diese feedback. Entonces, pues creo que esa es la razón real. Entonces es como la gota que colma el vaso, ¿no? Porque los problemas no, en estos casos que estáis diciendo, no han incrementado o no necesariamente tienen que haber incrementado, sino que o se han visibilizado o, o la gente ya se ha hartado, ¿no? Porque normalmente las cosas no suelen cambiar tan de un día para otro a nivel estructural, pero a nivel emocional, desde luego que sí. Yo voy un poco a la misma línea de lo de Manu. He cambiado de empresa unas 5 o 6 veces a lo largo de mi trayectoria profesional, más o menos. Ha habido dos motivos principales. Uno ha sido los términos económicos al final, pero la mayoría han sido decisiones totalmente pasionales. O sea, además ha sido casi, se va llenando el vaso, como tú comentabas, y llega un día que dices, mira, hasta aquí no te aguanto más, y es como cuando te enfadas con un amigo, lo que sea, explotas, pero de golpe. Y un dato que yo leí sobre un tema de gestión de equipos te decía que cuando una persona deja el trabajo,
en realidad ya lo ha dejado meses antes, normalmente. O sea, llega un momento, se ha tomado esa decisión y ya es irreversible. Ya es una cuestión de que están buscando el cómo y el dónde y de qué manera. Esto es un tema para management que yo creo que sí que es relevante, que no lo vas a, va a llegar un momento que si no has detectado ya, ya no vas a poder parar. De hecho, esto es como decía Frederick Brooks en el Mythical Man Month acerca de los prototipos, ¿no? Que va a haber un prototipo, quieras tú o no. Los offboarding son iguales, ¿no? Va a haber un offboarding, lo veas tú o no, te des cuenta tarde. Yo creo que es así. Deberíamos dejarnos de fijar en el vaso que colma para fijarnos en el diferencial. Es decir, si estoy cada vez peor, igual antes de que colme el vaso ya tendría que empezar a tomar decisiones, porque que el vaso colme implica que el desgaste energético es grande, lo cual te va a implicar y te va a generar fricción en la búsqueda del próximo trabajo. Sí, pero ahí también es, o sea, yo creo que sí que se busca normalmente levantar la mano antes de que la gota que colma el vaso. Lo que suele suceder normalmente, o por mi experiencia personal, es que levantas la mano, no hay acción, levantas la mano, no hay acción. Y como se suele decir siempre, al final lo que suele suceder es que la gente no deja a las empresas, suele dejar a los líderes o managers que están ahí, que no están haciendo pues lo que se supone que debería estar haciendo o el feedback que le están dando. Esa es mi experiencia. A mí me interesa, para ver vuestra opinión, tanto los que hayáis tenido puestos de gestión como a los que os hayáis sido gestionados, que seréis todos. ¿Cómo funciona esto? O sea, tú le dices a alguien del que sospechas que a lo mejor lo llaman, en algunas empresas me gusta mucho flight risk. Le dices a alguien, oye, ¿qué tal? ¿Te vas a ir? O ¿cómo lo hacéis? Porque igualmente como empleado, pues muchas veces dices, bueno, sí, a lo mejor esto no es muy motivador, tal, pero solemos ser súper comedidos, ¿no? Entonces me gustaría también que habláramos de eso, de lo manifestamos abiertamente o como gestores hay que interpretar que cuando la gente nos dice un poquito, en realidad, es la punta del iceberg. ¿Cómo veis esta parte? Yo vuelvo siempre a la moral judeocristiana y al trabajo dignifica y todas estas cosas. Al final, yo noto esta cultura impregnada en mí y creo que es algo bastante estructural. Entonces, tenemos cierta, no sé cómo llamarlo, miramos de cierta manera a quien nos ofrece trabajo, porque nos está permitiendo alimentarnos, esta relación es claramente jerárquica, pero desde el punto de vista cultural. Entonces, de ahí que cuando uno dice, se permite a sí mismo traspasar las barreras culturales y decir, es que igual no estoy muy bien, probablemente lleva mucho tiempo, mucho más del que sería deseable. Yo creo que, al menos por los que he experimentado en un par de sitios diferentes, si el equipo es muy sano, probablemente la última persona que se entere de que alguien se va a ir sea el manager inmediatamente superior. Y si es muy tóxico, lo contrario. No sé si estáis de acuerdo con esta reflexión. Totalmente, la verdad. Y es verdad que sí que estoy de acuerdo con que cuando un equipo es sano, el hecho de tener una potencial de crecimiento y de aprendizaje junto con gente que te motiva puede hacer que estés más tiempo en un equipo, pero no sé si es buena idea que haya miedo hacia que la gente de un equipo se vaya. Si nos aferramos a depender de una persona que lleva 10 años en una empresa, a lo mejor es algo que la empresa se tiene que mirar porque tiene ahí un acoplamiento muy nocivo y cuando come la gota del vaso de esa persona se puede ir bastante al traste quizás. Entonces, realmente no tendría que estar el equipo funcional independientemente de los miembros que haya en él en cualquier momento. De la misma forma que, por ejemplo, nosotros no decimos nuestros nombres porque da igual, porque proporcionamos entretenimiento independientemente de cómo lo produzcamos y quiénes lo produzcamos. Un equipo no tendría que ser igual, que alguien se vaya, que alguien vuelva y no suponga un problema mayor. Obviamente hay casos, ¿no? Pero no sé si esto tiene sentido. Yo, una cosa que llevo pensando un tiempo es que es paradójico. Es paradójica la situación de los equipos y de la longevidad, porque individualmente la gente más indispensable en una organización a corto plazo no suele ser la que a nivel de equipo es más indispensable. Me refiero, un equipo en el que una persona que se pueda reemplazar sin ser problema, al menos en un equipo de ingeniería, que una persona se vaya sería una tragedia, porque es un equipo que está funcionando muy bien y que está aportando y que al menos trabaja para que el equipo sea confluya y trabajen a un mismo nivel. El problema
es que si una persona se va, el equipo cambia. Pero si una persona no se puede ir, ese equipo no existe. Y normalmente si una persona no se puede ir, muchas veces no es la persona que más le duele. Vale, llegados a este punto, yo creo que tenemos que hablar de la pregunta topicazo, de la que yo he oído hablar largo y tendido, pero sigo escuchando cada vez opiniones diferentes. ¿Existe gente imprescindible en realidad o no? Esto que tú comentas, Ángel, ¿realmente existe? ¿Sigue existiendo? ¿Qué opináis? Yo creo que ese es el camino a seguir, precisamente que no exista gente imprescindible. Trabajar hacia eso es lo que va saneando los equipos. Un equipo donde no hay nadie imprescindible es un equipo imprescindible. Pero realmente, ya que intervienes tú, Víctor, ¿crees que existe aún en las compañías la típica persona que si se va se hace imprescindible? ¿Creéis que esto existe todavía? Existe, por supuesto, gente que es, sí, claro que existe, pero son antipatrones Claro, organizacionales. en videojuegos es la norma, vaya. En empresas pequeñas. Claro que existe esa persona. Otra cosa es que los gerentes lo vean y que sepan cómo A, cambiarlo. a veces se le llama héroe, ¿no? O es esta figura de esa persona que trabaja hasta las 4 de la mañana para resolver ese bug en producción. Hay una cosa muy interesante a este respecto. Creo que es que cuando decimos que alguien es imprescindible, normalmente se suele, o el término que solemos escuchar, o sea, más que el término, perdón, como la acepción que se le suele dar es, uy, no se puede ir esta persona porque sabe mucho de esta parte del código, ¿no? A mí me gusta darle una vuelta, que es un poquito lo que estamos hablando todos, pero por aterrizarlo, el que sea imprescindible por otras razones. Y es que sea imprescindible porque en vez de ser un programador por 10, si se puede decir, ¿no? El término este que a mí, por ejemplo, no me convence para nada, si consigues que el de al lado vaya un por dos, ¿no? Si pasas a ser un agente catalizador, es decir, si puedes hacer que coges a otras personas y las alientas, le haces un poquito de apoyo, de líder en cierta manera también, ¿no? Que, que te pongan donde te pongan, pues vas a potenciar, ¿no? Entonces, ahí sí que considero esa persona imprescindible, es decir, sí, estamos de acuerdo, si esa persona se va, bueno, no va a pasar, entre comillas, nada grave, pero, jope, estamos perdiendo ahí es un potenciador muy importante, vaya. Y eso sí que es la razón por la que creo yo de personas imprescindibles. Yo voy a ser la nota discordante. Para mí no existen personas imprescindibles en las empresas. Para mí existen roles imprescindibles, pero no sé, yo no he visto por lo menos en mi carrera, bueno, sí lo he visto, que leches, cuando estaba en administración pública es el que sabe cómo va este código, pero eso quiere decir que era una cosa infumable, que nadie sabía tocar, no había documentación, no había especificación, quizás una imprescindibilidad, pero de las malas, ¿no? Eh, yo creo que yo ahí no estoy de acuerdo con vosotros, la verdad. Yo en verdad creo que sí que estamos todas las personas que hemos opinado al respecto bastante de acuerdo. Lo que pasa es que lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista, pero estamos totalmente de acuerdo y estamos diciendo lo mismo realmente. El problema es cuando ese rol imprescindible solo los puede ahora mismo gestionar una única persona. Entonces estamos diciendo lo mismo, creo. Por volver un poco al tema de la antigüedad, a mí me gustaría darle la vuelta a lo que hemos empezado diciendo, no tanto desde el punto de vista de la empresa, el tema de la rotación y tal, sino desde el punto de vista de la persona en su carrera profesional. em, Cuánto le puede penalizar o lo contrario, cuánto le puede beneficiar anquilosarse y tener demasiada antigüedad en una empresa, como por ejemplo es mi caso, que he estado 5 años en la misma, mis 5 años laborales. ¿Cómo lo veis? Como entiendo que cuando hablas de beneficiar o de perjudicar es en el siguiente trabajo, ¿no? ¿Cuánto impacta o no simplemente? O cómo puede No, perjudicar como progresión profesional si separamos o... lo laboral de lo profesional, ¿cómo lo laboral impacta en lo profesional? Vale. Hay veces que se considera que un job hopper pues, tiene menos probabilidad de ser contratado porque es una mala práctica, se percibe como una mala práctica, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de esto. Alguien que cambia de trabajo, digamos, más de 2 veces al año, no sé si hay una definición. No, Eso no se voy, no voy considera... por ahí tanto, ¿No? Víctor, con el tema Vale. del job hopping, que es verdad que no lo había pensado, que es una de las cosas que se pueden hablar en esto. Yo en concreto iba más por si tú te anquilosas en una empresa, no llega a un punto en el que vas a crecer mucho menos o tienes muchas menos posibilidades de crecer que si hubieras pasado por varias empresas. Yo, por ejemplo, creo que en mi carrera profesional ha sido así.
y que hubiese crecido mucho más rápido si hubiese tenido un par de saltos en vez de 5 años en la misma empresa. Yo una vez leí el dato de que decían que lo óptimo era entre 2 años y medio a 3 de permanencia. La argumentación que daban, en resumen, era que en menos tiempo no te ha dado tiempo a aprender nada de la empresa, a extraer nada, porque es como que has hecho el onboarding y en lo que quieres un poco ser autónomo, tal y cual, no te ha dado tiempo a coger realmente lo guay de esa empresa, pero ya pasada esa barrera de los 3 años, lo que vas a hacer va a ser principalmente iterar sobre lo mismo, ya no vas a aprender nada nuevo, por si vale Total, para algo el dato. Sí. totalmente. A mí una frase que me gusta mucho, que escuché, no sé de qué fuente, a lo mejor os acordáis, que decía que es un poco diferente a lo que estamos hablando, por la misma línea. Cuando te queda en una empresa el tiempo suficiente para ser responsable y sufrir los errores que cometiste al inicio, es cuando realmente aprendes, sacas el mayor provecho del aprendizaje de estar en esa empresa. Entonces, a mí me ha pasado, yo llevo 3 años y medio en mi empresa, hace años y hicimos cosas y ahora no le podemos echar, que nunca es buena idea echar responsabilidades fuera, echar balones fuera, pero mejor que nunca es como, ostras, entendemos por qué tomamos esta decisión, por qué no era la mejor y ahora tenemos que arreglarlo y sabemos cómo mejorarlo. Entonces, otro punto de vista. A mí eso me aporta mucho. Esta frase se la he escuchado a Denis Cahouk, que sí, creo que se ha escuchado a él, no sé si es de él, pero sí, se la he escuchado a él. Yo solo quiero aportar que, claro, no es lo mismo estar el suficiente tiempo para sufrir tus errores que estar el suficientemente tiempo solo sufriendo errores. Que cuando llegas a un punto en el que solo estás resolviendo cosas y apagando fuegos, pues tampoco entiendo que a nivel salud mental no aporta demasiado y a nivel profesional entiendo que tampoco, ¿no? Y una cosa que sí que también me parece muy interesante comentar es que, claro, aquí estamos hablando de más o menos 2, 3 años. Hemos empezado a hablar que en 2, 3 años, en cuando, ¿no? Lo que comentaba Fer, eres cuando ya empiezas a tener que pagar el pato, ¿no? De las cosas que hiciste hace 2, 3 años. Cuidado que hay empresas donde ese ciclo ni siquiera se da. Supongo que serán muy marginales, pero ahí están. Qué bueno. Totalmente, vaya, sí, es verdad. Yo esto, si se pudiera poner por contrato, lo añadiría. O sea, tienes que estar como mínimo en mi empresa hasta el punto en el que seas capaz de arreglar la cagada que hiciste al principio. Me parece una herramienta absolutamente increíble. Sí, al final, si una persona cobra conciencia y crece en su carrera, los errores que ha cometido en la empresa 1 los va a arreglar en la empresa 2. Entonces es mejor que esa empresa sea la misma, ¿no? Para la propia empresa. Pero volviendo a la cuestión que empezó esto, que es cuando os dije el tema de anquilosarse y tal, ¿no creéis que puede llegar incluso a ser un problema para el propio equipo, que es de donde venía todo esto de la rotación y tal, que es una falta de sanidad para el propio equipo, la falta de rotación en los miembros? Yo creo que sí, puede serlo, depende de la persona que coja antigüedad, porque también es verdad que por otro lado pienso que cuando una persona coge antigüedad de un equipo se le va dando autoridad de forma natural porque coge conocimiento sobre la historia del equipo y ha vivido muchos desarrollos y esa persona es responsable de hacer algo con esa autoridad. Entonces puede repartir ante el equipo y aprovecharla para mejorar los procesos y hacerse responsable de corregir el sufrimiento que puede estar viviendo el equipo con respecto a algo concreto o cogerla y hacerse imprescindible y entonces llega el antipatrón que decíamos al principio. Totalmente, aunque no sé si vuestra experiencia es la misma, pero la mía es un poco lo del barco de Teseo, ¿no? ¿Hasta qué punto si yo de repente me enfrento con aprendo lo que es TDD, lo que es todas las prácticas ágiles de XP, ¿hasta qué punto soy la misma persona? ¿Hasta qué punto eso es enquilosarse en equipo? Porque podemos renovar todo el equipo siendo las mismas personas. No sé si enquilosarse implica que hay una presión externa para no cambiar, en ese caso sí. Pero si hay una zona suficientemente segura, un equipo suficientemente saneado que se le permite cambiar, no sé hasta qué punto ese equipo es el mismo 5 años después. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo me refería, con anquilosarse, yo me refería a una persona que, como decíamos en otros programas, ya sigue teniendo el mismo año de experiencia muchas veces, ¿no? Por contexto, el barco de Teseo es esta historia, alguien que me corrija, pero la idea es que un barco
se va estropeando y se va arreglando. Con el tiempo es posible que todos los tablones que conforman el barco sean distintos a los originales. ¿Es el mismo barco o no lo es? Yo creo que pasa con las células humanas cada 7 años, ¿no? Pasa lo mismo. ¿Somos la misma persona cada 7 años? Aquí también, porque le interesa llevarlo un poquito más aterrizado a software, había un capítulo en el Peopleware que utiliza justamente esta metáfora para hablar de los equipos y de, bueno, sí, literalmente eso, de cómo puedes hacer que un equipo vaya rotando todos los miembros, pero el equipo sigue siendo el mismo, ¿no? Y también viene por ahí lo del factor de bus, por si a alguien le interesa también ir buscando cosas y... Y ahora que habéis dicho lo del barco místico, a lo mejor no lo estoy diciendo bien, y todo lo que se ha hecho previamente, ¿hasta qué punto em, somos antiguos en una empresa? ¿La antigüedad es con respecto a la empresa, con respecto a un proyecto, con respecto a un equipo? Porque si el equipo, el 30% rota al año, cuando lleves 2 años, Como persona que ha estado en videojuegos y ha visto a leads 4 meses, leads de un proyecto que llevaban 4 meses en la empresa porque el resto del equipo ya no está, a saber, no sé. Entiendo que cada sitio tendrá su manera de gestionar un poco distinto, claro, ¿no? iba por el camino de que si la gente está dispuesta a renovarse y a probar cosas nuevas y a experimentar y no quedarse anquilosado, que ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, que no te aporta nada estar un año ni siquiera anquilosado en lo mismo, porque dejas de aprender, Bueno, pues a lo mejor dinero. no hay nada malo con el hecho de quedarse 10 años o 15, que hay gente que se queda en equipo. Vale, ok, pues volvemos. La gente que entra a una empresa es enemigo o es aire fresco. Porque no sé si habéis vivido esta sensación de que lo nuevo se considera un enemigo del status quo, normalmente en empresas más tóxicas, pero hay veces que es deseable precisamente por esta idea de la renovación tener ideas nuevas. ¿Qué pensáis de esto? ¿Lo nuevo es mejor? ¿Es bueno? ¿Esta renovación es buena? Yo creo que si entra alguien nuevo a tu empresa y es perjudicial, no, algo has hecho mal durante el proceso de selección, ¿no? De hecho, totalmente lo que acaba de decir Fer. Y en mi experiencia, la última vez que vino alguien al equipo, que fue la única vez que se hizo un proceso de selección para alguien realmente para entrar en el equipo, creo que supuso el mayor punto de inflexión a mejor para el equipo y el equipo no ha estado mejor que gracias a esa persona, a toda la espuma que revoloteó cuando esa persona entró y a todo el aprendizaje que ha venido a partir de esa persona. Yo quería preguntar una cosa un poco diferente. La pregunta es, ¿qué se queda cuando hay mucha rotación? Porque normalmente cuando entras a un proyecto estamos hablando de la rotación de las personas, pero también hay, obviamente el código que dejamos cuando nos vamos, pues es distinto y cada vez que va rotando, cuando hay mucha rotación, yo he llegado a bastantes proyectos en mi vida donde hay en una parte de la aplicación arquitectura por componentes, en otro trozo de arquitectura diferente y al final parece que has cosido a alguien en trozos y te has montado ahí una aplicación medio montada. Leí un chiste el otro día, creo que era un tweet que decía, bueno, cuando uno entra en un trabajo nuevo, coge todo el código, hace un commit de estos, uno pone, lo llama legacy y entonces empieza. Es un poco esta idea, ¿no? Total. Ojalá pudiéramos hacer eso. Como le leí a un amigo mío que se llama Paco hace un tiempo, que ya cada vez que hablamos de equipo dice la misma frase, que es puto Conway, ¿no? Al final es lo mismo, si el equipo se va renovando y la gente va cambiando, pues el proyecto y la cultura lo que será es un Frankenstein de todo lo que ha ido pasando y se asumirá eso y habrá cero confianza y nada. De hecho, yo creo que lo que más probabilidades tiene de persistir en un equipo con una rotación alta son las políticas, que es lo que menos aporta. Una cosa que tenía yo era que sobre lo que estabais comentando de en equipos de alta rotación, qué ocurre a consecuencia de esa alta rotación, ¿no? Si qué es lo que deja o no deja. Yo entiendo que dependerán de cómo se gestione el offboarding de, en esa empresa. Aunque sí que es cierto que entiendo que va muy de la mano, ahí tiene que haber seguramente hay una correlación entre que tengas una alta rotación y que no tengas un buen onboarding, ¿no? Yo, este tema me parece súper interesante, aunque no sé si nos vamos a desviar mucho. Yo creo que estamos hablando un poco al final de cultura
un poco qué pasa cuando alguien entra. Y a mí me ha ocurrido y tengo un poco también de sentimientos encontrados. Tú llegas a una empresa y llevas ahí 2 días y tal, no tienes todavía ese espíritu de pertenencia. De repente te sueltan el board donde está la cultura del equipo. Te dice, aquí hacemos no sé qué y tal. ¿Cómo se gestiona toda esa parte? Lo que pasa es que sí que creo que va a ser un poco divergente del tema. Vale, pues venga, no pasa nada. Que la rotación queremos controlarla, pues lo que hacemos es meterle billetes al asunto, ¿no? Y vamos a dar bonuses y vamos a dar cosas. ¿Cómo evitamos o cómo como empresa se promueve o se evita o se genera fricción o se consigue retener? ¿Qué pensáis de usar incentivos económicos o de otro tipo para mantener esta rotación controlada? Yo directamente voy a decir mi opinión y creo que, a ver, son incentivos, pueden estar bien, pueden estar mal, creo que no son la solución. Creo que cuando estuve viendo el tema del burnout y estuve estudiando para hacer la charla que hice sobre cómo el burnout afecta al tema del desarrollo, los estudios lo que suelen decir son que hay dos categorías. Una que es la parte de gestión del equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral, por ahí los incentivos pueden impactar, y luego hay otra que es la parte de tu día a día y tu trabajo. Creo que de alguna manera esos incentivos pueden de alguna forma impactar, como decía, en la primera parte, pero obviamente no en la segunda. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente la mayoría de las empresas intentan poner lo que es un budget, es decir, un presupuesto para conseguir una serie de objetivos de retención que sí los consiguen en cierta medida. Por ejemplo, si tú eres padre y eres padre soltero y te dan un ticket de guardería, pues muy posiblemente ese tipo de ayuda te pueda venir bien, ¿no? Pero lo que yo considero que sería muchísimo más útil, muy posiblemente no esté en ese lado de incentivos, esté en el incentivo del día a día, de las prácticas, de la manera de trabajar, que al final es lo que te suele mantener más tranquilo y al final no te levanta por las noches cuando hay un incidente. Totalmente, Manu. De hecho, un amigo que tengo que se plantea la opción de empezar a emprender y tal, siempre me dice una cosa que me gusta mucho respecto a esto, que es que tiene muy claro que quiere que la gente que trabaje con él en su idea que tiene para emprender, que si se va, sea solo por la parte del dinero, no porque vaya a pagar poco, sino porque no sea por la otra, que se trabaje bien, que se trabaje con comodidad y que se llegue a donde se llegue económicamente. O sea que yo creo que hay mucho más peso ahí que en lo económico una vez se llega a cubrir cierto mínimo. También, ¿hasta qué punto podemos decir que se gasta tanto dinero para retener respecto al dinero que se gasta para rotar? Porque ¿hasta qué punto puedes decir, vale, estamos gastando mucho dinero para retener, pero no estamos haciendo, solventando estos problemas estructurales que hace que la gente se quiera ir y que por lo tanto estamos perdiendo productividad, estamos iniciando procesos de selección, estamos contratando muchas veces la gente contratada nueva, que como las compañías telefónicas, ¿no? Que la gente que entra nueva tiene mejores condiciones que la que estaba antes. Em, ¿Hasta qué punto podemos decir que se invierte tanto en retener cuando de media la gente que cambia su trabajo cambia a mejor y no a peor? Creo que, bueno, ahí tiene que ver la pirámide de Maslow, es decir, obviamente debería de ser más importante tener algo más en la parte del salario y creo que hasta donde yo sé y siempre he trabajado, las empresas tienden a tener más presupuesto para contratación que para retención. Eso es siempre por defecto. Y luego lo que yo también me he encontrado normalmente es que las políticas de retención, yo no las he visto todavía. Si existen en algún sitio, que alguien me diga dónde están, porque yo no sé dónde están. Y normalmente las políticas de retención suelen hacerte o la contraoferta o algo así, pero no las he llegado a ver. Pero las políticas de retención no es una salvada, ¿no? Es como quien juega al voleibol y recibe con el pie. Esa es la política de retención. Tu política de retención no puede ser le voy a pegar una patada al balón de voleibol y que caiga donde caiga y que reciba a mi compañero como reciba. Reactiva, ¿no? Una política reactiva. Claro, una política de retención tiene que ser como una defensa en un deporte, que se tiene que construir todo desde ahí, porque la gente tiene que estar a gusto y desde ahí se puede construir. No puedes tener una política de retención de ya veremos qué pasa. Y si sale mal, pues bueno.
Lo que iba a decir era relacionado con eso mismo que acabas de decir, Ángel, es normalmente no hay políticas de retención por las rotaciones que estamos diciendo antes. Si tienes un 30% de rotación y tienes que hacer políticas para gestionar esa rotación y las políticas que tú puedes hacer no van relacionadas con el día a día del equipo, sino que van relacionadas con el presupuesto que tienes y no tienes mucho, estás casi atado de pies y manos para poder atacar algo ahí. Por eso siempre he dicho que normalmente yo nunca las he visto en sí. Yo solamente quería hacer el inciso, que esto es una opinión personal. No sé si hemos reflexionado sobre el propio término de retención. O sea, a mí me parece horrible. Retener quiere decir que estás haciendo algo por impedir a alguien que se vaya, pero esa persona ya se quiere ir, ¿no? O sea, creo que sería algo para darle una vuelta. ¿Por qué tú quieres hacer retención? Yo creo que habría que pensar más en, no sé, algo como bienestar de los empleados o algo así. Y por otro lado, volviendo un poco a vuestra pregunta inicial, lo que a mí me ha marcado siempre es mientras en la empresa estés en unos términos económicos que estén dentro del mercado más o menos, para mí el mayor incentivo siempre ha sido el crecimiento profesional. O sea, a mí lo que siempre me ha motivado es un proyecto que sea interesante, que esté rodeado de gente, que tengas la sensación de que hay gente que puede aprender de ti, pero por supuesto que tú también puedas aprender de ellos, que se incentive. Siempre me ha gustado mucho todo el tema de seguimiento desde el punto de vista de planes de carrera, certificaciones, todo ese tipo de cosas. Si luego me das para ir al gimnasio y para que me pida una hamburguesa en el Burger King, pues guay. Pero bueno, para mí con eso estaría hecho. ¿Qué queréis decir o qué pensáis acerca de que hay empresas que, digamos, tienen una serie de raíles a los que te puedes subir, pero vas en esa dirección? Quizá durante una fase de tu vida te interesa mucho aprender performance y hay empresas que son muy buenas en performance, pero en el momento que quieres aprender sobre temas de gestión, quizá no es la empresa. ¿Qué pensáis? ¿Hay empresas que tienen raíles muy marcados y que es otro de los motivos, digamos, dentro del crecimiento personal? Totalmente. Y de hecho, creo que la metáfora del rail es perfecta para justificar el tema de la retención. Porque va a retener, entiendo que va a retener a alguien que se sale del rail, porque quieres que se mantenga trabajando de la forma que tú quieres que trabaje. Si no, porque vas a retener a alguien. No, no tendría mucho sentido. Esto puede enlazar con la discusión o el tema que propuso Pedro Maré hace una semana en nuestro tiempo, probablemente para ustedes hace un par de meses, cuando publiquemos esto, ¿estaríais en una empresa en la que se hace pay el 80% de la jornada laboral? Quizá en algún momento sí, quizá en algún momento no, depende de la persona, entiendo yo también, ¿no? Yo le respondí directamente que sí. Así que Sí, sí, yo también. Yo creo que aquí todo el mundo, otra cosa no, pero no solemos estar en desacuerdo. Pero entendemos perfectamente las opiniones en contra de, por ejemplo, una persona que quiere tener algo más de conciliación o gente que no trabaja a gusto de esa manera. En resumen, entonces, bueno, más que como resumen, como pregunta. Estoy haciendo muchísimas preguntas hoy. ¿Cuál es la solución más efectiva para que la gente se sienta cómoda manteniéndose en la empresa sin tirar de retenciones, como hemos dicho? Centrándonos en escuchar sus sugerencias sobre mejoras, permitiéndoles que experimenten, que adopten nuevas prácticas, o simplemente aceptamos que llega un momento en el que la gente da un salto profesional, hay que aceptarlo y hay que estar preparado para ese momento, obviamente. Yo precisamente, Iván, iba a apuntar esto último que dices. Creo que, no sé si es algo que se entiende dentro de las empresas, pero hay ciclos. Y hay veces que tú, es como pues, la típica relación que tienes con una pareja y de repente eso ya no funciona y se acaba. Y dura un tiempo y es un episodio en tu vida. Pues yo creo que profesionalmente pasa lo mismo. Nos ha interesado a ambos tener esta relación contractual durante este tiempo. Y llega un momento que simplemente cada uno vamos por un lado y nada más. Y intentar retener a esa persona no va a ninguna parte. Quizá le vas a dar un incentivo en el salario y va a durar 3 meses más porque esa persona en realidad ya tiene otras ideas y ya tiene otro plan. Creo que eso es algo que también hay que asumir. Te recojo la analogía con la pareja. Al final, la compatibilidad es un trabajo diario. No es un día que hay un cambio radical. Es poco probable. Esto puede pasar. Puedes tener una experiencia religiosa o algo. Pero a priori es un trabajo cada día. Yo creo que la divergencia está ahí siempre. Y un día volvemos a lo del vaso colmado. Si hay un trabajo y hay una voluntad, hay un ajuste, yo creo, entre empresa y trabajador.
Yo, hay una frase que le he escuchado, que le escuché por primera vez a Irene M. Morgado, que ya la he citado un par de veces, pero algunas veces fue de manera inconsciente y yo por eso pido perdón, Irene, que, que es que el offboarding no termina cuando te vas, porque continúa cuando tú dentro de 2 años dices, ¿qué tal estuviste en este equipo? ¿Qué tal estuviste en esta empresa? Porque hay gente que te dirá, ah, pues muy bien, y hay gente que te dirá, vaya mierda. Yo creo, pensando un poco, este tema de, más que retención, iría por como una detección prematura, ¿no? Del riesgo del flight risk famoso. Y aquí quiero un poco por romper una lanza por esos managers que son managers de verdad, que son guays, que no son gente de negocio que le ponen ese cargo y que realmente son capaces de empatizar con los trabajadores, de poner esos planes de carrera. Creo que esto es importante. Gente, mi consejo, yo cuando he tenido este rol, esforzados por realmente hacer piña, tener unas reuniones que no sean por cubrir los expedientes, fomentar la confianza real, no seáis managers capullos, ser gente que realmente defienda al equipo y que se gane esa confianza, porque creo que es la clave de todo esto. Es que me ha flipado la idea de que el onboarding no acaba cuando te vas. Diría más, el onboarding perdón, no acaba nunca. Jamás acabará mientras tengas vida, porque siempre tendrás ese recuerdo y siempre tendrás la referencia buena o mala de cualquier trabajo que hayas tenido. Creo que el offboarding no terminará para la persona que se va. Para la empresa, creo que ahí es donde no se hace autocrítica. Quiero decir, la empresa es la que no hace autocrítica del offboarding de las personas. A veces ese offboarding no va a ningún sitio. Y creo que es ahí donde está el margen de mejora mayoritariamente. Quiero decir, obviamente creo que las empresas no son conscientes del daño que les puede hacer que un trabajador, un buen trabajador, digamos que ese NPS o ese Net Promoter Score que puedes tener de lo bien que te ha gustado esa empresa o no te ha gustado, luego diga, esto no me ha gustado. Porque el impacto que puede tener es brutal en tu negocio, ahora y a futuro, y a medida que vayas hablando, pues posiblemente más, porque posiblemente ya no tengas miedo a hablar de lo que ha sucedido atrás, ¿no? Perdona, Manu, has dicho Net Promoter Score, eso es simplemente el cómo de probable es que recomiendes Windows, ¿no? Pero a nivel de empresa. Correcto, sí. Al Vale, final vale. el NPS es una manera de medir cómo alguien puede promocionar o no una cosa concretamente, ¿no? Yo lo uso mucho, sobre todo en la salud de los equipos, cosas así. De hecho, A ver, es una práctica común que, sobre todo en adquisiciones, en compras de empresas, los compradores hacen un scouting de los extrabajadores para pedir información, ¿verdad?, sobre el estado real de la empresa, porque obviamente cuando una empresa pretende ser comprada, pues muestra una cara muy favorable. Entonces esto es razonable, entiendo. Hasta ahí dura el offboarding. Yo quería comentar también que me ha pasado anteriormente que estando trabajando ya en otra empresa, me ha contactado gente para preguntarme sobre las empresas anteriores en las que estaba. Y ese tema es un tema interesante porque ahí es donde realmente sale luego el offboarding. Ahí es donde luego te dicen la verdad porque obviamente te están preguntando de uno a uno y ahí va a salir todo. Puede ser que permee a la otra gente que incluso no tiene nada que ver con la empresa. Si la empresa veía a las personas que trabajan ahí como una inversión o como un gasto, dependiendo de cómo hable las personas que han salido de ahí de esa empresa. Que cuando tú hablas de una empresa que ya no estás, se nota si esa empresa te trataba como un gasto o como una inversión. Porque se preocupaban por ti, porque una empresa que te trata como una inversión se sigue preocupando por ti hasta cuando te vas. Porque la inversión sigue estando. Y si es un gasto, pues es que me da igual, que se vaya, que no esté. Correcto. Al final yo creo que volvemos a lo mismo, que las relaciones sanas no terminan, se extienden, sea con una empresa, sea con una persona. Si te vas a preocupar, te vas a preocupar después. Evidentemente habrá niveles de intensidad, pero ya hay una cola, hay una coda de la relación que obviamente cubre esto. a mí me gustaría, por darle otra vueltecilla a los temas que habíamos planteado, uno que propuso Alejandro, que a mí me interesa mucho porque yo lo he sufrido también, que es la duda, como persona que trabaja en una empresa, de si ya has tenido la suficiente antigüedad, ¿no?
de cuándo te deberías ir, si lo típico emocional de que los deadline como que te atan a quedarte un poco más de tiempo hasta que se produzca un release o cosas de estas. No sé qué opinas al respecto, Alejandro, ¿no? Por alusiones. Quizá ahí lo único que puedo decir, al menos así de primera y en frío, es que el deadline que no dependa de la empresa, sino que dependa de ti. Quiero decir, que no sea un deadline de una release de cierta cosa, porque eso es muy probable que se retrase, sino que el objetivo te lo marques tú. Que quizá es un poco raro, un poco difícil, porque justamente Sí, quieres ponerte el deadline justamente de... El problema supongo que es el attachment emocional a tu código, claro. a lo que estás haciendo y decir, jope, es que quiero ver esto en producción o quiero ver esto cómo lo reciben los clientes. Entonces, claro, al final supongo que una cosa va de la otra. Para mí no tanto al código o al producto, es mi experiencia, sino cuando hay un equipo bueno al equipo, claro. Eso sí que ahí pierdes, te dejas perder mucha optionality porque es como, buah, ya no voy a estar en un equipo tan bueno a futuro, tal. Entonces sí que ahí tengo bastante claro que por ahí se puede ir. Una cosa que hemos hecho, que he practicado, por ejemplo, con Hoser, es cuando te sientes en un momento en el que a lo mejor tienes que plantear esto a medio plazo, a futuro, tal, ponerte tú ese deadline, ¿no? Como tú has dicho, Alejandro, de que el deadline sea tuyo, pero ponértelo. Ponerte un deadline de cuando llegue X momento, si no ha ocurrido X otra cosa, me iré. Y atachearte a eso emocionalmente más que a lo que pueda venir por el otro lado, ¿no? Deadline o dead event. Claro, con esto, cuando llegas a un momento que ha habido una red flag o no ha habido green flags, digamos, Sí, que llegas a ese momento, es cuando te tienes que plantear, vale, a partir de aquí es cuando voy a empezar a buscar trabajo. claro. Y Pero es mejor si lo tienes ya antes, ¿no? Como si tienes ya la tubería preparada de si ocurre algo como esto o no ocurre algo como esto, será cuando empiece a buscar trabajo, me tengo que comitear a esto ahora. ujú, justo, sí, sí. Yo lo único que puedo contar es que toda la gente que yo he conocido que ha dicho, venga, aguanto hasta X, se ha acabado arrepintiendo porque claramente ya no quería estar ahí y solo estaba ahí por un attachment emocional em, al proyecto o a lo que sea. Y como ya hemos dicho, no sé si lo hemos dicho aquí, pero hablamos mucho de esto, em, nadie, siempre hay como un momento de que se espera de que todo mejore, pero nadie empieza un proyecto diciendo, ahora sí que lo vamos a hacer mal. Toda la gente empieza diciendo, ahora sí que lo vamos a hacer bien. El problema es que eso no acaba siendo bien. Quizás lo mejor que hay que hacer es, si el equipo no es agile y no es capaz de reducir el ciclo de feedback ni mejorar de manera continua, reducir tú el ciclo de feedback empezando a buscar curro lo antes posible para poder huir cuando se pueda. Yo, por disonar un poco en esta conversación, tengo que decir que yo personalmente he vivido un reenamoramiento en una empresa. Es decir, de estar mal, de estar muy en la puerta de salida, a reenamorarme y vivir una de las mejores etapas profesionales de mi vida. Esto me ha pasado. Sí, sí. Pues por disonar contigo, Víctor, yo he vivido lo contrario. He vivido el intento de reenamorarme tras una muy mala conversación con ciertas personas dentro de la empresa y maltrato conmigo personalmente. Intentar hacer oídos sordos, intentar, después de pasar un gran momento malo, intentar hacer lo mejor posible y aún así volver a tener más situaciones de esas que repetidamente en el tiempo han hecho lo de acabar colmando el vaso. Sí, siguiendo esta analogía, yo creo que también hay relaciones tóxicas en lo laboral, ¿no? Ahí lo dejo. Y ahí de lo que comentabas tú, Víctor, con Manu más o menos ha quedado claro. ¿Podrías decir el por qué? Si se, lo dicho, si se puede o quieres. Correcto, precisamente por esto que lleva sobrevolando la conversación desde hace un rato. Se están detectando ciertos antipatrones, uno se considera con la capacidad de arreglarlo y hay cierta fricción por la empresa. ¿Qué pasa si no la hay? ¿Qué pasa si la empresa hace acknowledge de esto y dice, venga, va? A mí esto es lo que viví y bueno, funcionó. Realmente viví, yo qué sé, pues un par de años más de tranquilidad. Eventualmente esa relación se fue acabando, pero hay que decirlo todo también. Quizá es un poco ese, como el lacito o el cierre a todo el bucle que hemos ido hablando poco a poco y el que también Manu, por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en ello, con el tema de las retenciones.
A lo mejor es que la única retención es que cuando te dan feedback hagas caso, ¿no? Y eso no es una retención, es simplemente, ni siquiera es una prevención, es simplemente sano, no sé. Una relación sana, ¿no? Claro, claro. Al final, si va a ser que hacer las cosas bien es bueno. En parte también, y aquí ya esto se va a otro tema y lo dejo ahí para a lo mejor otro podcast, la pregunta que también tendríamos que hacernos o responder en otro podcast sería si realmente las organizaciones a veces cuando tienen este tipo de situaciones, en qué están pensando, ¿no? Porque igual que lo hablamos, o antes estaba diciendo Ángel, Agile, que a lo mejor no son Agile y hay que cortar ciclos y demás, al final a lo mejor tenemos que hacer un capítulo de cultura y encauzar todo este tipo de temas. Correcto, y cultura también desde los dos lados. Es decir, nuestro trabajo no es necesariamente cambiar la cultura de las empresas. Total, Quizá total. nuestro trabajo es adaptarnos a la cultura de las empresas o adaptarnos a una cultura de empresa que sincronice con nosotros. Creo que Pero hay suficiente espacio, ¿no? Porque veo que estamos todos en el vídeo como que no estamos del todo de acuerdo, o sea que claramente lo dejamos para otro programa, sí. Llevamos al final un ratito ya hablando de antigüedad en empresas y una cosa está clara, que es que 5 años aquí en este podcast, en este episodio, no podemos estar. Así que quizás deberíamos ir cerrando, ¿no? voy a recogerte, voy a hacer mi función de adaptador, voy a ser el eslabón para dar paso a Fer. Ciérranos, por favor. Vale, pues la frase de hoy la dijo Richard Branson, que fue el fundador de Virgin, y dijo: los clientes no son lo primero son tus empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán a tus clientes.